Hola, bienvenido a Diseñando Bienestar, un podcast que busca hacer un buen e interesante mix entre neuroarquitectura con un toque bastante, para los que ya me conocen, de autoconocimiento y mundo emocional. Mi nombre es Juli, arquitecta y apasionada por esos dos mundos. En este espacio, sin tanta cabeza, pero sí con mucho corazón y emoción, me gustaría profundizar en cómo ir generando mayor bienestar en nuestra vida, reflexiones personales y entrevistas a especialistas, fusionando conocimientos y experiencia. Estudiar la mente para poder diseñar para la mente, humanizar la arquitectura, diseñar para personas conociendo cómo funcionan las personas. También habrá veces que será modo de generarnos preguntas, cuestionarnos, motivar hábitos buenos, que no siempre salen, por lo menos a mí, pero intentamos juntos. El diseño es comunicación y la comunicación es diseño. Esto no lo digo yo, lo dice mi invitado de hoy. Y cuando lo leí me atravesó, porque condensa algo en lo que también creo profundamente, que lo que habitamos nos habita, que nuestros hábitos co-crean nuestra realidad y que tenemos ese poder de transformar al transformar lo que diseñamos. Por eso hoy quiero que conversemos sobre el diseño como fuerza vital, como lenguaje que moldea realidades. De todo eso vamos a charlar hoy. Así que bienvenido, Franco. Un placer tenerte en Diseñando Bienestar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Gracias a vos. Voy a arrancar este episodio con una frase, una idea que leí en tu Instagram y es la siguiente. Cuando entendí que el diseño puede transformar realidad, empecé a ver que estaba en todos lados. Esa frase me hizo pensar en cómo, desde la neuroarquitectura que tratamos en este espacio, yo también empecé a ver el impacto de los espacios en emociones, hábitos, bienestar. Acá te pregunto a vos, ¿qué significa para vos transformar realidades desde el diseño? Bueno, es profundo, sí. Todo va a ser profundo en esta charla. pero, pero me gusta. A ver, transformar realidades, trabajé bastante sobre eso en mi último libro y lo utilizo como para señalar que básicamente el diseño no es solo algo que podemos utilizar para resolver problemas, sino que puede mejorar el entorno y tiene la capacidad de poder transformar. Y cuando hablo de transformar me refiero a transformar desde lo material, lo simbólico y también desde lo social y lo cultural. Material de la manera de cómo puedo darle forma a un objeto, a un espacio o una interfaz en la cual interactuamos. Simbólica de cómo alterar significados de esas formas y de lo que transmiten y cómo interpretamos lo que nos rodea. Y social y cultural, porque incide en nuestras prácticas, es cómo nos relacionamos con nosotros, con los modos de producción y cómo es ese intercambio. Entonces creo que puede intervenir en las condiciones de vida de las personas, en los modos de percibir, de cómo relacionarse y de cómo actuar. ¿Te respondí? Bien, sí, total. Qué interesante. Ya hablaremos más de tu libro, de todo. Tengo esas preguntas para más adelante. Dale. Pero me quedo con lo que decís. Y acá te hago una segunda pregunta de esto. ¿Cómo sentís, cómo cambia para vos la manera en que ejercemos cuando entendemos ese poder, ¿no? Del poder de cambiar esa realidad. Y creo que amplía el espectro de influencia, ¿no? Mm, Desde el lugar que uno aborda las cosas. Porque, no sé, un ejemplo simple, vos tenés que, como diseñador, si trabajas con experiencias o con interfaces, rediseñar una aplicación de transporte. Pero no solamente de diseñar esa aplicación o resolver ese problema en particular, sino que con lo que estás haciendo estás redibujando, por ejemplo, el mapa de una ciudad, o cómo son las relaciones de cómo una persona se dirige a otro lugar, o hasta las relaciones laborales, o hasta de si sería elegible o no un lugar para una oportunidad por cercanía. Entonces hay otras cosas que están siempre inmersas dentro de una solución de un problema, y siempre digo que lo podés mirar una interacción o una experiencia de una manera muy lineal. Quiero resolver esto y para esto necesito que ciertos pasos se den.
y que es necesario verlo así, pero que también está la mirada ecosistémica, que es eso que quiero resolver inmerso en qué está. Entonces, eso para mí, personalmente, es muy poderoso porque te permite entender que es como, siempre digo, el efecto mariposa, o sea, tocas algo y también se mueven un montón de otras variables. eh, y muchas personas no son conscientes de eso, ¿no? O sea, solamente creen que hay que resolver un problema y no existe el contexto. Tener esa visión te permite tener, para mí, un poder mucho más profundo sobre lo que hacemos. Tremendo, tal cual, totalmente. Otra frase que leí tuya y me encantó es la siguiente. Si tu diseño no resuelve un problema, ahora tenés dos. Me pareció espectacular, coincido totalmente. Acá tengo una pregunta, claramente. Ajá. Es, primero, bueno, ¿a qué te referís bien con esa frase, ¿no? Para profundizar, pero ¿cómo trabajás vos esa tensión entre creatividad y necesidad de resolver un problema concreto, ¿no? Ese equilibrio. Está buena la relación que hiciste, porque yo esa frase la utilizo mucho para lo que tiene que ver con la definición del problema. Cuando no tenés muy claro el problema que querés Mm, resolver y, como se dice en la industria, te casas con una idea, mm, probablemente en algún momento te pierdas si no está claro ese objetivo o ese problema y no le pegues 100% de lo que querías hacer. Entonces, en el momento que te das cuenta, tenés el tiempo que invertiste en resolver ese problema, que no era el correcto, y seguís teniendo el problema inicial. Entonces es como también una manera de pensar que si no tenés muy claro ese objetivo y estás todo el tiempo chequeando si vas por un buen camino, hasta no estás siendo eficiente con eso que estás haciendo. Y la relación que haces me parece interesante porque también a veces pasa con el exceso de creatividad, ¿no? Resolver un problema tiene que, cuando uno habla de problema, está pensando siempre en algo que tiene que ver con la función y con la utilidad de lo que está haciendo. Cuando pensás en creatividad, pensás en algo que no existe. Entonces, a veces por ir a buscar algo que no existe, se pierde de lado si es utilizable o funciona lo que estoy pensando. Y esa tensión hay que regularla, porque hay diferentes opiniones o miradas sobre el tema, pero lo primero tiene que ser que resuelva y que funcione lo que quieres hacer. Después tiene que venir la parte más creativa de buscar una manera diferente de hacer las cosas si es posible. A veces no es necesario. O sea, no siempre hay que reinventar la rueda. Muchos problemas ya están resueltos y solamente hay que volver como a readaptarlos a la necesidad que tenemos. También nos podremos ir por otro tema que es la discusión de forma-función, ¿no? Ay, mientras hablaba decía, me quiero acordar de decirle esto. Profundicemos, por favor. Forma, función. ¿La forma Ah, sigue la bueno. función o...? Bueno, es un redebate ese, o sea, viene de ser muchísimo. A mí me impactó mucho cuando estudiaba un posgrado que hice en la UBA sobre teoría del diseño. Yo no conocía al autor Adolf Loos y tiene Mm, un paper que se denomina la crítica del ornamento. Y ahí medio como me hizo un clic la cabeza porque básicamente, me voy a parafrasear muy mal, pero lo que estaba diciendo es que bueno, el ornamento es un agregado que en realidad no hace a la función. mm, Eh, y bueno, ahí después vinieron un montón de otras corrientes de pensamiento, ¿no? Eh, Personalmente creo que claramente lo importante es la función. Si no funciona algo no tiene sentido porque si es solamente forma o estético, para mí personalmente se parece más al arte, ¿no? Una expresión. mm. Ahora, también creo que si es solo función y no tiene nada de forma, tampoco es lo mejor que uno podría hacer. Eh, Me encanta. Te lo digo de otra manera, que es súper simple y hasta el otro día lo charlamos con un par de personas. Si yo te pido algo muy específico, pero te lo pido mal, va a cumplir con el objetivo funcional del pedido, pero no tiene una buena forma. Ahora, si te pido lo que te tengo que pedir y te lo pido bien, va a tener función y forma. No podría haber solamente forma sin el pedido,
pero la otra mezcla es la ideal, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que pienso sobre el tema. No, me encantó esa última idea, reflexión, como le queramos decir. O sea, tal cual, tal cual. Y también mientras escuchaba decía, claro, si uno puede también yendo más a lo profundo, quizás, ¿no? Si te puedo dar esto, pero un poquito más también, ¿no? Es decir, sí, la función está, pero si además te hago, no sé, sentir de determinada manera o generar tal emoción, que ya, ¿no? Es como, Mm. ¿por qué no? No, me encantó tu comparación, excelente. Y en base a eso, justamente pensando en lo que es el sistema nervioso, en cómo nos relacionamos con el entorno y con todo lo que habitamos, ¿no? El diseño está en todos lados. Creo que justamente va alineado a esto que un buen diseño no complique, sino que alivie, ¿no? Y en todo sentido. Eh, Creo y siento que estamos en sintonía con que un buen diseño libera carga cognitiva, baja la ansiedad, ruido mental. Eso es posible, ¿no? A través de un montón de elementos que, bueno, desde el diseño, con tu mirada, desde la arquitectura, desde acá, o sea, eso es muy posible cuando se hace conscientemente. Y mi pregunta eh, para vos es, ¿cómo ves vos ese cruce entre diseño y bienestar? ¿No? ¿Cómo logramos que un diseño, esta idea, no complique, sino que alivie? A mí esta era la clave, ¿no? O sea, ya tenemos bastante en la vida. Bueno, que el diseño nos aliviane un poco la realidad. Es interesante ese enfoque. A mí cuando te estaba escuchando se me viene la teoría del cognitivo-conductual, de lo que es una Mm, experiencia, ¿no? O sea, no puedo salir de ahí porque cuando estudiaba diseño hice un campo menor en psicología y creo que me abrió la cabeza para poder entender qué era lo que le pasaba a las personas ante un objeto que había sido diseñado. Entonces, el modelo cognitivo-conductual es muy simple y no lo voy a decir con palabras técnicas, porque para eso están los que estudiaron psicología. Habla que en una experiencia tenés una situación, que eso deriva en un pensamiento y el pensamiento tiene como dos aristas, la emocional y la conductual. Básicamente es que cómo me siento y qué hago con eso que está pasando. Entonces, si uno piensa el diseño con esta concepción, vas a estar viendo que siempre tiene como estas dos vertientes, cada cosa que hagas, cada interacción, y debería, bajo esta lógica, estar presente que la emoción es importante y la tenés que cuidar, ¿no? Es un poco como lo hablamos antes, o sea, por ahí a nivel conductual cumple con esa interacción o con lo que necesitas que haga esa persona o con lo que estás proponiendo, pero siempre hay diferentes maneras de ayudar desde lo emocional como acto de diseño a que eso sea mejor. Y algo muy simple, o sea, para que no sea tan abstracto. Si estás diseñando, lo digo, lo cuento siempre esto, sí. cómo diseñar, si estás, cómo sacar plata de un cajero, estás diseñando, lo que tenés que tener en cuenta es, por ejemplo, a nivel emocional, la tensión que puede generar de sensación de inseguridad. Entonces, no es solamente que puedas sacar rápido la plata del cajero, sino que otras cosas pueden estar dentro de ese entorno para que te hagan sentir seguro, porque es algo que te va a pasar. Entonces, es una manera de escarbar y de mirar estas dos aristas siempre. ¿Sí? Qué interesante. Oh, qué interesante. Me encantó. Voy a decir con otra de tus frases. Yo hice un research antes de esto. Gracias. Que dice lo siguiente. Diseña soluciones que no dependan de la memoria. Quiero que profundicemos en esa idea. Y acá tengo una pregunta concreta que es, ¿qué aprendiste vos sobre diseñar pensando en el cerebro? ¿No? Si entramos en este campo, en cómo recordamos, sentimos, actuamos. Y mira, creo que lo que te contaba antes tiene mucho de eso, porque entender cómo funciona el método cognitivo-conductual te ayuda a entender cuáles son los patrones que existen. Y también hay algo dentro de todo esto que siempre menciona, que es los patrones que uno tiene aprendidos de interacción. Se llaman scripts en realidad, que es cómo ciertas cosas funcionan y uno las normaliza. Desde como cuando, por ejemplo, aprendes a manejar, que al principio te cuesta un Mm, montón y después ya ni lo pensás y a veces hasta está mal, pero vas contestando un mensajito de texto y decís, "Che, estoy manejando, pero esto se me da solo, pero bueno, ya mecánicamente ya
sé cómo hacerlo y ni siquiera lo tengo que pensar. Eso llaman scripts, o sea, cuáles son los pasos, las interacciones para que algo pase. Lo mismo siempre lo digo, pero es un muy buen ejemplo. Lo de sacar plata del cajero. ¿Cuáles son los pasos para sacar plata de un cajero? O sea, si lo dividís en interacciones, vos entendés que eso ya es un patrón y de ninguna manera deberías interferir con eso porque lo que vas a hacer, si no lo tenés en cuenta, es romper con ese script y ahí es donde vas a hacer que las personas no entiendan lo que pasó y cometan errores. Entonces, para mí es una manera de entender o de meterte adentro de lo que, como decías vos, le pasa a las personas en la cabeza, porque la idea es que hagas experiencias o crees objetos donde no necesiten de la memoria o de un recordar o de una gran curva de aprendizaje para poder interactuar. Cuando haces algo y tenés que explicar mucho cómo debería ser su funcionamiento o qué es lo que necesitas que haga la persona sin que lo pueda hacer intuitivamente, pues no te estás basando en ningún patrón. O porque lo estás pidiendo es demasiado complejo. Cuanto más ayuda necesite la persona, más lejos está de que sea lo más natural posible. Perfecto, perfecto, no, me encantó. Y mientras hablabas, literalmente me imaginaba la situación cajero sacando dinero, o sea, todo eso. Me gustó mucho esto que dijiste sobre la parte de la inseguridad, ¿no? Inseguridad o, bueno, miedos que uno tiene, Ujú. sutiles, ¿no? Pero que justamente ahí está la clave. Creo que en esa sutileza de habitar la vida, por decirlo de alguna manera, o sea, de todo lo que hacemos, ahí está la gran diferencia, ¿no? O sea, uno puede hacer cualquier tipo de acción, valga la redundancia, pero sentirte quizás con una sutil calma o sutil nerviosismo y todo está, frase conocida, ¿no? Más en la frecuencia que en la intensidad. Entonces, frecuencia de si todo el tiempo estamos, viste, con esas emociones y pienso y lo conecto con el entorno, si uno puede acompañar un entorno que inconscientemente haga que tu sistema nervioso esté más tranquilo, con más calma, con menos estrés, porque eso pasa, ¿no? A veces, no sé cómo lo ves vos, pero sin irnos a lo romanticismo, a lo romántico o bueno, calmar el estrés con el entorno. No, hay ciencia, ¿no? O sea, el entorno realmente te puede causar más estrés en esa situación o más calma. Habrá un montón de factores. Eh, y qué interesante, ¿no? Conecto con lo que decías más arriba, de, bueno, de la experiencia en esa sutileza. Y digo un dato ahí para profundizar, viste que además solamente un 5% de todo lo que nos rodea del entorno pasa a la conciencia, ¿no? O sea, todo lo demás es inconsciente. Y acá creo que está el poder del diseño, en todo, desde y en todo lo que habitamos. O sea, el 5% es consciente. Todo lo demás no lo hacemos consciente porque es un montón, pero impacta igual. Entonces ahí está el poder del gran diseño, ¿no? Es decir, hago el automático, ese script que dijiste vos, saco de todo. Pero inconscientemente hay un montón de factores que igualmente en mi sistema nervioso le dijeron a mi sistema nervioso, estás tranquilo o estás, ¿no? Es un lugar seguro. Total, por eso es muy importante tenerlo en cuenta y tener presente estas dos variantes que mencionamos, la emocional y la conductal, porque Mm, si a la hora de pensar una solución solamente pensás en lo conductual, va a funcionar, pero por ahí te perdés un montón de otras cosas que mm, a simple vista o a priori parecerían que no impactan, pero terminan impactando, porque cuando hablas de seguridad, puedes hablar de seguridad de que no te roben cuando sacas la plata, mm. pero también puede ser seguridad de que vas a ir al cajero y va a haber plata porque varias veces fuiste y no había. Entonces hay diferentes cosas que influyen en esto que decíamos también antes, ¿no? De la experiencia más a nivel ecosistémica. Entonces, y entender y profundizar sobre eso te hace cambiar como los binoculares, ¿no? O sea, Tal cuál es cual. el zoom que le estás poniendo y hasta dónde querés atacar o resolver o generar esta sensación emocional. Tal cual me encantó. Eh, Voy a ir con otra frase, ya que tengo una lista. Em, Materializar es hacer y hacer te hace ser.
Y acá ya nos metemos en el profundo que me encanta y en este espacio hablamos un montón, pero ¿cómo vivís vos? Acaba la pregunta. ¿Cómo vivís vos esa relación entre el hacer y el ser? Me parece interesantísima. Y bueno, esa frase la dije porque lo siento así. O sea, eh, creo que o sea, creo no, estoy convencido y lo vivo en mi día a día que el hacer es la única manera de aprender y de profundizar sobre algo. Y lo que hacemos habla de quiénes somos, y eso lo digo todo el tiempo también. Entonces es como que uno, en el momento en que está materializando algo, lo está haciendo, y no tiene que ser físico, ¿no? Cualquier cosa. Está hablando de quién es y como que se va performando mientras lo va haciendo porque está haciendo. Y en ese hacer y aprender se vuelve a reconfigurar y se transforma. Es muy abstracto tal vez, pero llevándolo a lo concreto es la única manera, por ejemplo, de ser un muy buen diseñador es diseñar todo el tiempo. Tal cual. Eh, y lograr un equilibrio entre lo que es lo teórico y lo práctico. Si solamente estás en el mundo de las ideas y nunca lo bajaste a algo concreto, es complejo porque no te vas a encontrar con los problemas que eso conlleva. Y si estás solamente en el mundo de la práctica y nunca te fuiste a un lugar abstracto como para poder pensar a otro nivel, nunca vas a poder generar un quiebre y hacer las cosas de otra manera distinta. Entonces es como estar entre la acción y la reflexión, pero siempre logrando algo concreto y con objetivos claros. Y en ese hacer también para mí contagias, como formás parte siempre de un entramado social o de relaciones, en el momento que estás haciendo, los otros te ven también, y es como que vas como haciendo un polo en el cual otras personas se acercan porque es como que el que hace tiene una fuerza que rompe con la inercia de la quietud, ¿no? Y ese lugar me parece súper interesante porque están los que hacen y los que dicen que hacen, o los que critican a los que hacen, y yo prefiero estar en el grupo de los que hacen. 100%. Mira, te escuchaba y conecté con dos ideas. Eh, no sé si aplican o no, pero bueno, a mí me hizo sentir esto de decir el trabajo, el hacer, es como una gran escuela para mí de aprendizaje, de autoconocimiento, de autodescubrimiento, ¿no? Como de aprendizaje de uno mismo, siento. No sé cómo lo ves vos, pero ahí es cuando uno también se desafía, te conoces más a vos mismo, como, ¿no? Como lo lindo de trabajar con esa mirada, como te escucho y siento que también te apasiona mucho tu trabajo, ¿no? Y siento que en ese sentido uno dice, bueno, contagio, pero contagias porque uno también, ¿no? Disfrutas de lo que haces con eso, ¿no? A ver si me explico. Es que sí, sí. Cuando tenés problemas muy complejos que te vas poniendo como objetivo vos o que resolver, eh, tenés que repensar también un poco cómo te comportás vos ante eso y qué actitud tomás. Entonces a veces es un poco también el mindset del último libro, ¿no? Pero es como diseñarte para diseñar. O sea, no puedes a veces ir directamente a hacer lo que haces siempre. Tenés que ver qué necesitas hacer con vos para poder atravesar eso también. Y es como un pensamiento un poquito más elevado, tampoco es tan complejo, pero a veces es como ese piloto automático donde te mandás de lleno y bueno, haces siempre lo mismo con las mismas herramientas que tenés. Eh, y después de muchas veces, si quieres lograr un mejor resultado, te das cuenta de que, bueno, tenés que hacer algo distinto. Y no para todos los problemas necesitas las mismas habilidades tampoco. Tal cual, tal cual, tal cual. Y sabes que pensaba también recién que en definitiva siento que la forma de trabajar también nos va como que uno va automatizando, ¿no? Ciertas formas y te va como diseñando a vos mismo en definitiva, ¿no? Cuando automatizas eso, habla de quién sos. eh, y también, bueno, como ambos pensamientos, ¿no? Cuando uno también es como, ¿qué valores quiero aportar en mi trabajo? Te va haciendo más a vos mismo y todo, pero bueno, 100%. Siento que desde ese lugar es como diseñar la vida, como que en esa autoescuela de aprendizaje siento que estás diseñando tu vida y también te vas autodiseñando interiormente, ¿no? Como en tu forma de reaccionar. Pero bueno, o sea, eso que habitamos nos habita, esa idea, ¿no? Lo que habitas te habita.
Mm. y como una arquitectura exterior e interior que ya profundizaremos. Pero, pero hablando, conectando esta parte de profundizar, llegó al momento en el que hablamos de cosas, bueno, súper profundas, poderosas, pero siento firmemente que para entender eh, el motivo hay que conocer la historia detrás, ¿no? Justo hace poco en la facultad, que ahora charlaremos más, pero con las alumnas decíamos, bueno, estudiamos a un autor, pero estudiamos una obra, pero veamos el contexto, ¿no? Uno no puede pensar en algo sin ver el contexto, qué lo trajo hasta y cuál es la historia. Así que acá aprovecho este espacio para conocerte a vos, ¿no? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál fue tu recorrido? Quiero que nos cuentes más de vos. ¿Qué experiencias te llevaron a ver todo lo que venimos hablando? O sea, ver esto del diseño como esa fuerza que transforma todo. ¿Cuál fue tu recorrido? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué nos podés contar de vos? Bueno, podría contar un montón de cosas. Pero quiero, ay, yo tengo tiempo. Eh, tiene muchas posibles respuestas de esa pregunta, pero tal vez, ¿cuál fue el inicio? Te diría. El inicio fue cuando era muy chico, porque arranqué con diseño. Eh, en una reunión familiar había una persona que era de diseñador y veía como, era un amigo de mi tío, y veía como le estaba mostrando un sitio web eh, a mi tío y hablaban de eso. Y como a mí siempre me interesaba, no sé por qué, andas a ver, todo lo que tenía que ver con las interfaces, pantallas, la computadora en sí mismo, que era algo muy nuevo, en uso hogareño, me metí en esa conversación. Y no sé qué fue lo que pasó en esa situación particularmente, pero empecé a hablar estaban hablando de la forma que tenía ese sitio, de la marca, de la entidad. Y empecé como a opinar sobre eso. Y Charlie se llamaba esta persona. Era una persona increíble. Y fue muy ameno y empezó a hablar conmigo. Yo era muy chico, como si fuera un colega. Y tuvimos una conversación de diseño sin saber yo que era diseño. Pero bueno, me acuerdo que eso generó como una sensación en mí que me gustó esa sensación. O sea, Mm, lo que estábamos viendo, lo que estábamos charlando. Y a partir de ahí reconocí la imagen de lo que hacía un diseñador. Y fue como el que me dio como ese puntapié para entender que el diseño podía ser una carrera y una profesión y que hacían cosas que eran interesantes. Y a partir de ahí, bueno, empezó mi mirada hacia eso, pero tenía muchos bias. Cuando estoy hablando de que era muy chico. Cuando llegó la hora de elegir la carrera, tenía muchos bias porque todo el mundo me decía, no estudies diseño. No, te vas a morir de hambre, me decían. Estudié una carrera más reconocida, que tenga más salida laboral. Mis viejos nunca me dijeron eso, pero bueno, había como una presión social, no familiar, sino social. Y de hecho, la primera carrera que arranqué fue más tirando económicas, en sistemas de información, o sea, nada que ver. Pero como me gustaba, fui muy autodidacta y me empecé a meter en animación, en maquetación, en todo lo que tenía que ver con lo digital. Hasta que en un momento me di cuenta que tenía que dedicarme a eso porque realmente me gustaba. Y me metí en simultáneo mientras hacía la otra carrera, en la carrera de diseño. Y tampoco había nada digital, o sea, la carrera de diseño gráfico era gráfico y tenías una sola materia de interacción, pero era la única manera de tener un cuerpo teórico, entender la forma, la función, la tipografía, la semiótica, temas de comunicación y demás. Entonces hice toda la carrera, disfruté un montón cuando llegué a esa materia y a partir de ahí también terminé la carrera y me di cuenta que sabía muchas cosas, pero no podía decir que era un buen diseñador y tenía un montón que otras cosas que hacer. Y por eso estudié posgrado, estudié maestría en dirección de empresas y un doctorado, porque siempre me fui dando cuenta que me faltaba algo más. Y mi sueño también de chico, mis viejos trabajaban en banco, era trabajar en una corporación. Pero también era muy difícil que un diseñador
trabajara en una corpo porque no existían esas posiciones. Por eso también elegí estudiar una maestría en dirección de empresas y la carrera de diseño, la licenciatura la hice en la Universidad Argentina de la Empresa. Eh, pero bueno, todas estas cosas que te estoy contando fueron como decisiones en las cuales hubo un plan que se fue medio armando, pero fue consciente para poder llevar a un lugar determinado. Y cada una de las cosas que fui eligiendo, los lugares donde trabajé, las experiencias que tuve extralaborales, di clases mucho tiempo, la selección de las carreras, de la carrera en sí, de los libros y demás, fue porque siempre tenía como un proyecto hacia más adelante de para qué me iba a servir eso. Eh, y nada, estudié hasta, sí, hasta el año pasado estaba estudiando, no paré nunca, y años, y siempre generando cosas como que te decía, ¿no? De los libros, contenido, haciendo cosas dentro y fuera de lo laboral, mentoreando. eh, y todo eso me hizo tener un montón de información, y creo que es el camino, como te decía antes, de ser mejor diseñador, no hay otra manera. Y eso es un poco la historia, o sea, creo que en carne propia fui como diseñando el lugar donde quería estar y lo que tenía que hacer para poder llegar ahí. Y todavía siento que me falta un montón, pero va dando sus frutos. Perfecto, me encantó. No te pido que ames lo que haces, Mm. pero sí que le pongas amor. Otra frase, Mm. ¿cómo se traduce esa idea en decisiones concretas, ¿no? Conectando con tu historia, con todo lo que contás, pero cómo se traduce en equipos, en procesos de toda tu historia, que un gran recorrido y que siento que al final te iba a decir como, bueno, vamos por buen camino, ¿no? Que uno dice, sigo, pero va buen camino, pero ¿cómo se traduce eso en el día a día para vos? Mira, esa frase tiene que ver con que las personas en algún momento eligen a qué se quieren dedicar, o a veces se da naturalmente, o a veces ni siquiera lo piensan. Pero muchas veces las que lo eligieron en un momento creo que se pierden. Y no sé cuál será la razón, cada uno tendrá la suya. Pero a veces eligieron algo y después no terminan siendo felices, o a veces hacen algo que no tiene que ver con lo que eligieron, pero es lo que tienen disponible en ese momento. Y creo que está más armada para los que tienen la suerte de poder trabajar en lo que sí querían hacer, y en algún momento es como que no le están poniendo ese granito de extra, y funciona como recordatorio, ¿no? Es como, bueno, si estás acá haciendo algo, si yo te diseño y estás diseñando, ponele amor a lo que estás haciendo. Y si no amás el diseño, o lo amaste y en algún momento se te fue desencanto, por la razón que sea, al menos amá lo que estás generando y ponerle amor a eso. Hace que eso sea algo interesante, cuidado, que se note la mano del que lo hizo. Porque está muy atada a la otra, la de hacerte hace ser, ¿no? O sea, si estoy pasando por acá y estoy aportando algo, quiero dejar mi granito. Y mi granito puede ser muy bueno, puede ser mediocre o puede hasta restar. Y la idea es que siempre haya algo extra. Y se nota mucho para mí cuando una persona hace las cosas con ganas, con pasión, con profundidad, con compromiso, a cuando alguien hace algo porque lo tiene que hacer. Y si así tenés que hacer algo porque lo tenés que hacer, porque es lo que te da el pan de todos los días, igual podés Igual, elegir hacerlo con una sonrisa o ser un dolor para todas las personas con las cuales te rodeas. No es solamente con el objeto en sí o lo que estás creando. 100%. Es que detrás de todo siento que de objetos, de espacios, de lo que hagamos, hay personas, ¿no? Entonces, en definitiva, uno cuando, como decís vos, o sea, ponerle amor, para mí también es ponerle presencia, ponerle tu autenticidad, o sea, ponerle de vos, porque en eso podemos aportar a los demás, y si podemos hacerlo, ¿por qué vamos a no hacerlo? Básicamente, ¿no? Y además en ese, como ponerle eso, aportas a los demás y después en esta idea de que todo vuelve, o sea, sanamente, y no es que uno hace porque se deje volver, sino porque así funciona, creo que las leyes de la vida, ¿no? Y en ese volver te va también co-creando a vos, de decir, bueno, valido quién soy, lo que
lo que hago, cómo me quiero sentir al trabajar también, ¿no? Eso es muy interesante para mí, por lo menos, o sea, cómo te querés sentir al trabajar. Y eso es decisión, nos cueste o no escucharlo, es decisión de cada uno, no es responsabilidad de cada uno. Eh, pero creo que para cerrar ese tema o complementar es encontrar la manera de ejercer, ¿no? O sea, el sello de cada uno, ese sentido que le hace a cada uno, y eso es descubrirlo y se descubre, como decís vos, haciendo, no hay otra. Eh, y conectando con eso, con la manera en la que hacemos las cosas, yo creo que todo el diseño, a ver cómo sentís esto, pero para mí todo diseño empieza por dentro. Eh, no podemos crear algo que no lo sentimos. O sea, desde, si me pongo a pensar, crear una experiencia de un producto o de un espacio, experiencia de, dicho en resumen, de bienestar, o yo no quiero abundancia, o propósito, o sea, lo que querramos afuera, no lo podemos crear, ese diseño, si antes no lo habitamos en carne propia. O sea, para mí el entorno, todo lo que habitamos, es como ese aliado silencioso. O sea, te refleja en dónde estás, te recuerda lo que es posible, sostiene la identidad de cada uno, ¿no? Y el diseño, como decimos, abarca todo, eh, hasta el sentido de pertenencia y todo lo que eso crea y genera en la persona. Por eso creo tanto esto que te decía más arriba, que a mí me mezclé con las ideas, pero que lo interno diseña lo externo y también lo externo nos va diseñando por dentro. Ahí es como justo como dar en la tecla, ¿no? Vos lo mostrás mucho desde la comunicación, la experiencia, como algo presente en cada interacción, que coincido totalmente. ¿Cómo imaginás ese ida y vuelta entre lo que diseñamos fuera y lo que nos termina diseñando y co-creando por dentro? A mí como la arquitectura interior que se puede reformar, para mí ahí está todo. No sé cómo entendí esta idea. Sí, sí, me encanta. Es súper interesante pensarlo así. Creo que un poco nos decíamos antes de esto de diseñarte para diseñar, Mm, pero eso es como, bueno, ¿qué hago yo para estar a la altura de la situación? Y ahora lo que estamos hablando es a la inversa, ¿no? Estando en esa situación, ¿cómo me va retransformando a mí? Eh, pero también hay algo que me parece interesante que es que con este modelo de pensamiento uno puede tener la posibilidad también de elegir controlar eso. Es un poco también volado, pero a veces hay que ponerse un poco una capa o estar en un personaje para resolver determinada situación o determinado ámbito. Eh, y es necesario también ser consciente de eso. A veces tenés que, como yo lo llamo, usar ¿cuál es tu toggle? ¿No? Hay una historia que cuento que cuando sé que voy a tener una conversación muy compleja y demás, tengo una piedrita que sé que la agarro y como que con esa situación ya estoy mucho más abierto y tengo otro tipo de actitudes que no las tendría conscientemente si no agarrara la piedrita. Es una tontería en sí mismo, pero es como si uno tuviera una cajita de herramientas y decís, bueno, a ver para esta situación o para este problema a resolver, cuáles son las cositas que tengo que activar, qué actitudes o qué conocimiento tengo que traer de nuevo al presente para poder afrontar esto. Y por ahí en naturalidad no me saldría así, pero ese hecho que es como decretar de nuevo, bueno, ahora voy a ponerme en este rol, ayuda un montón a que las cosas sean mucho más fluidas. Y un ejemplo concreto, no sé, vas a tener una conversación difícil donde sabes que va a haber un montón de personas interactuando, por ejemplo, y que vas a querer proponer una idea, pero seguramente sea desafiada y probablemente no se haga lo que vos querés, sino una conjunción de cosas de lo que se va dando ahí y por más de que vos creas que tenés la razón, tal vez no, y por ahí la mm, tengas, pero vas a tener que negociar. Entonces sacás de la caja de herramientas la escucha, la apertura, la paz, eh, escuchar primero antes de hablar, la persuasión, o sea, ciertas habilidades o ciertas herramientas que te hagan atravesar mejor eso. Eh,
Y las tenés que preparar, porque si nunca las tuviste, o sea, si sos una persona que no escucha, primero tendrías que escuchar un poco más, ¿no? Pero después ponele que en tu ámbito más privado elijas no hacerlo. Cada uno tendrá su razón. Pero si sabes que vas a interactuar con otras personas, si es necesario que tengas eso activo, de alguna manera lo tenés que traer. Entonces lo tenés que aprender, lo tenés que saber, practicar y lo tenés que llamar para que esté presente. Eh, y yo creo que después de mucho de hacer de practicar eso, en algún momento te termina transformando, porque te vas a dar cuenta que da mucho más resultado de tener esa actitud que no tenerla. Pero es un buen ejercicio para hacerlo, ¿no? Y en diferentes ámbitos se necesitan diferentes cosas. Eh, me hizo pensar a eso, lo que estabas comentando. Me encantó y estaba anotando porque cuando decías eso de la caja de herramientas, Mm. viste que dicen que, bueno, a ver, el estrés es cuando la situación, hay muchas maneras de definirlo, ¿no? Pero con esto que decías que coincido totalmente de la caja de herramientas, es cuando, o sea, el estrés se dice que es cuando eh, la situación que tenemos frente es más grande de la caja, de las herramientas para gestionar las que tenemos, ¿no? Y a Mm. mí también uso mucho esa, no lo habíamos charlado, pero uso mucho ese tema de la caja de herramientas de uno, por decir, claro, bueno, entonces no pasa nada con el estrés, lo que pasa al exterior que no podemos manejar. La solución es ampliar tu caja de herramientas, o sea, ampliar esas herramientas para poder hacerle frente a esa situación. Eh, Así que me hace mucho sentido lo que decís, me hace muchísimo sentido. Y al principio cuando dijiste capaz que es una pavada o algo así, para mí nada más lejano tampoco, porque en definitiva, cuando uno tiene algún elemento, vos decías la piedra, ¿no? Pero bueno, cualquier tipo de elemento que conecte literalmente interiormente, cuando hablamos de conectar, hablamos de redes neuronales, o sea, es ciencia, decir, ah, bueno, con esto me pongo en ese modo, en ese estado, como hablar el idioma también del cuerpo, ¿no? Hablar el idioma de la memoria. Me parece muy interesante y es justamente esa ciencia que hay detrás, ¿no? Porque en definitiva, con lo que hablábamos antes de lo interno, de lo externo, de que lo que habitas te habita, también tiene que ver con esta base científica de decir, todos son redes neuronales, ¿no? Entonces, cuando al final vos nombrabas, ah, bueno, y a la larga te vas dando cuenta que podés lograrlo, o que le hiciste frente, seguramente, y acá lo dirá mejor un psicólogo, pero tiene que ver con eso, decir, claro, vos una vez dijiste voy a poder hacerle frente de una manera más calma a la situación con esta persona o conmigo mismo, ¿no? Pero digo, bueno, una vez lo intentaste, te esforzaste y es como, bueno, pensaste, sentiste de esa manera, accionaste de esa manera, bueno, la primera vez seguramente nos cuesta, pero la décima vez que vos con la piedra o con uno con una respiración consciente o con la forma que la herramienta que cada uno vaya teniendo, una vez, dos veces, va fortaleciendo esas redes, ¿no? Entonces, en definitiva, después se hace con el automático que decías vos del manejar, se hace automático. Y en eso es esta idea de co-crearte, diseñarte interiormente, ¿no? No sé cómo lo es, pero para mí eso es la clave, es decir, conozcamos este poder de co-crear nuestra realidad a través del entorno, a través de los objetos, a través de todo, de decir, ah, bueno, una vez pienso, siento, hago esto, y es automatizar esas redes de la excelencia, siento, ¿no? Eh, y tiene que ver con todo, porque me pongo a pensar en un producto, en un producto, ¿no? Después lo llevo a los espacios que me es más fácil, pero un producto es lo mismo, si cada vez que agarras algo, ay, qué incómodo que es, y te hace pensar algo más, esto me genera incomodidad, me genera inseguridad, eh, con lo que nuestro sistema nervioso percibe como inseguro, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es inseguridad? Bueno, ahí da para hablar en otro podcast entero, pero y todo el tiempo pensaste eso, estás diseñando tus redes neuronales de ese tipo de emociones. En cambio, si cada vez que estás en un espacio decís, ay, me siento bien, me siento tranquila, o con un producto, voy a sacar plata del cajero de manera tan fácil, tan cómoda, estás co-creando tu arquitectura interna. No sé si me estoy yendo por las ramas, pero No, no, pero creo que funciona así. Y te lo puedes llevar a cualquier plano de lo que se te ocurra. Por ejemplo, recibir feedback. sí, Eh, es muy común en la práctica, o sea, de diseño, o sea, el feedback. sí, Eh, y es muy común también que
las personas cuando están recibiendo feedback, en vez de escuchar el feedback, quieran dar razones o respuestas o discutir el feedback. Y en realidad, si te lo pones a pensar, el que te está dando feedback te está dedicando un tiempo para generar una opinión o aportarte algo sobre X tema que te compete. Mm, Podría no hacerlo también. El problema es qué haces vos con eso, o sea, el tema es qué haces vos con eso. Entonces, si también alguien te está dedicando tiempo para decirte algo y vos tenés una actitud reactiva porque lo sentís eh, como algo que está dañando tu ego iba a o decir, como un entra el ataque. ego, entra mucho el ego en el... Ah, el ego, sí. Si lo sentís como un ataque, primero que no vas a escuchar nada de lo que te están diciendo, y segundo que va a ser una experiencia fea, mala, Mm, para vos y para el que te está diciendo lo que te está diciendo. Y después de mucho de eso, también vas a generar que la gente no te quiera decir nada o que terminen diciéndote lo que quieres escuchar. En cambio, si vos sabes que probablemente cuando vas a buscar feedback o te van a dar feedback, te van a decir cosas que no te gusten, o te van a decir cosas que van en contra de lo que vos estuviste pensando, porque claramente si te están diciendo algo diferente es porque vos no lo viste, y si lo viste, puedes tener otra opinión o puedes haber elegido no hacerlo y a la persona no le va a importar eso, porque te está diciendo lo que ve. Probablemente sea mucho más rico lo que saques de esa situación. Eh, y las personas lo saben también, o sea, está como retrillado, sí, el feedback se escucha, escuchar feedback, demos feedback, aceptar feedback, pero todo el tiempo hay que ser consciente porque a veces en el automático del día a día de lo que sea, alguien te dice algo y contestas mal, o vas a la defensiva. Eh, para eso sirven también estos atajos mentales, tipo, bueno, voy a ir a un momento de feedback, me tengo que acordar que tengo que estar abierto, no voy a contestar. El poder después de lo que voy a hacer lo tengo yo, salvo que sea alguien que te diga con mayor autoridad, tenés que hacer esto. Puedo preguntar el por qué si no lo entiendo, pero no tiene ningún tipo de sentido que esto sea una discusión y no están hablando de mí, sino están hablando de algo que se hizo o de una idea, de un objeto. Y también ahí hay que hacer un trabajo de, o sea, hacer te hace ser, pero lo que hiciste tiene una parte tuya, pero no sos vos. Eh, 100%. entonces hay que trabajar con eso también, porque hay personas que quedan como muy atadas al objeto o a lo que hicieron. Y eso es un problema, porque 100%. obviamente lo van a cuidar como si fuera un hijo. Y, y ni hablar si es algo material, ¿no? Ya, no pasa por ahí. Pasa por lo que reflejaste, lo que te generó, lo que le generaste a los otros, no por el objeto en sí. 100%, pero 100%. Y mientras decías lo primero, Mm. me quedo pensando con cuando uno recibe feedback o da feedback, con esta idea de sembrar la humildad, ¿no? De decir, bueno, claro, no, digamos, de poder recibir eso, ¿no? Y de recibirlo como también como un aprendizaje, ¿no? Eh, y una pregunta que a mí me gusta hacerme cuando pasan esas cosas es decir, ¿qué despierta esto de mí? ¿No? Cuando a uno lo incomoda algún tipo de feedback o algo, bueno, ¿qué despierta de mí? Porque en definitiva hay algo ahí seguramente de fondo. Eh, y me gusta mucho lo que decís. También sumo esta idea de, creo que lo que nos define es justamente esa brecha entre lo que pasó, ¿no? Y la contestación de uno. Como que entre la situación y cuando uno responde, ese aire de segundos, ahí es cuando demuestra, ¿no? Realmente quién es uno, ¿no? En ese aire de elegir, de la presencia, es decir, elijo cómo responder. eh, Siento que ahí, ¿no? Uno va... Sí, es verdad que si uno se toma unos segundos y analiza la información, probablemente pueda tener otra reacción, no ser reactivo. Pero creo que también hay algo en el antes. Si vos vas a ir, por ejemplo, a una situación de FIGA o una conversación con alguien
y vos ya tenés un bias o un preconcepto de que lo que va a pasar ahí va a ser de determinada manera o que lo que te diga tal persona no va a tener sentido porque no hizo lo que vos hiciste, ya todo lo que venga va a ser, Sí, ya vas va a ser muy predispuesto. complicado de gestionar, claro, estás predispuesto a Claro. eso. Por eso hay que ser muy consciente. Y es mucho más fácil dar feedback que recibir feedback. Nadie recibe feedback espontáneamente muy abierto. O sea, siempre te están diciendo algo que obviamente si no es lo que vos pensabas, te está generando algo. Entonces hay que controlarlo eso. O sea, nadie tiene ese superpoder ya. No, Me tal gustaría cual. conocer a alguien, me gustaría conocer a alguien que sí, que ya venga así, decime lo que quieras, que para mí va a estar perfecto, porque si no, no tenés ningún tipo de conciencia también. Por lo general son cosas que te hacen ruido por algo, porque no lo viste, porque no te diste cuenta, porque lo harías distinto, porque crees que el que te lo está diciendo no tiene autoridad para decírtelo, porque no estás de acuerdo, porque no lo aceptás porque trabajaste mucho en eso y en realidad lo que te están diciendo no importa porque tendrían que ver otra cosa. Eh, una infinidad de temas pueden aparecer. Eh, entonces, nada, hay que trabajarlo. 100%. 100%. Y sabes qué me acordaba mientras te escuchaba de esta idea de, claro, si uno va con ese pensamiento, ¿no? De, ya vas de antemano con, bueno, esto ya sé que me va a generar X o, bueno, para bien o para mal, ¿no? Pero en definitiva, nuevamente nombrando la ciencia, con esta idea que escuchamos tanto de que la mente no difiere realidad e imaginario, claro, no sabe si lo que está pasando es realmente así o nuestra mente que está diciendo esta persona, o bueno, situación hay para decir 20.000, ¿no? Pero digo, ahí está en el poder de usar nuestra mente, nuestros pensamientos a nuestro favor, ¿no? Esas conexiones que estamos tratando y todo, decir, claro, me preparo antes, lo que decís vos que está buenísimo, o sea, me preparo antes para que mi sistema nervioso se predisponga para saber qué va a pasar, bueno, no el falso positivismo que no existe, sino lo optimista, decir, listo, ese feedback, sea bueno o malo, me va a generar algo, me voy a aprender, pero bueno, o lo que uno quiera, pero en definitiva es usar justamente el pensamiento que decís vos, ese mindset, bueno, a nuestro favor y para los demás también, ¿no? Para generar algo más amable. Mm. Y ya para ir llegando al final, quiero que hablemos de tu libro, que nos cuentes un poco más, pero ahí vi que hablas de integrar comunicación, negocios, diseño. ¿Por qué crees que ese cruce es clave hoy y qué nos podés contar de tu libro? Comunicación y diseño, y porque bueno, también siempre lo digo, o sea, el diseño es comunicación y la comunicación es diseñar. Entonces, con esa lógica, son parte de lo mismo. O sea, vos vas a resolver un problema y la forma en que la forma en que tangibilizás esa solución a ese problema siempre va a tener algo que tenga una gran vertiente comunicacional. Más si estamos hablando de experiencias o ni hablar de una pieza gráfica, ¿no? De hecho, en las escuelas de diseño está bien marcado las que son más proyectuales o las que vienen dentro del campo de la comunicación visual. Entonces creo que son parte de lo mismo, y no solo para la forma, que es la síntesis de lo que deviene de ese proceso, sino para atravesar ese proceso. Eh, si no tenés herramientas de comunicación, es muy complicado que puedas trabajar con otros. Entonces como que le pegan a muchas capas. Y toda la parte, bueno, de negocio y demás, depende del ámbito en el que estés, también es súper relevante, porque si no entendés en el contexto en el que estás inmerso, es como que perdés una gran arista de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo debería funcionar correctamente. Eh, entonces me parece que es importante. Cuando se crea un producto digital hay como tres grandes áreas, lo que llama el tridente, la gente de desarrollo, la más técnica, de la gente de diseño, que diseña pero no solamente la parte visual, sino toda la parte comunicacional, y la gente que ve el producto, que está mucho más cerca del negocio. Entonces, entre las tres patas se puede crear una experiencia o un producto. Si alguno no está, es como que te deja medio
falto de conocimiento para poder superar. Siento que estamos en un momento de la sociedad que validamos la importancia de lo interdisciplinario, ¿no? Cada vez lo valido más en todos los ámbitos, pero como validar, decir, quizás antes, no sé, lo veo así, era más como cuadrado, ¿no? Es decir, bueno, estudiaste esto y es esto y son... Y hoy en día estamos validando que hace falta muchos factores para poder hacerlo realmente como de una manera más significativa. Así que coincido totalmente. Y cuando decías lo de patas, yo lo veo mucho como si fuese una mesa, o sea, tal cual como si fuese una mesa. Claro, si te falta una pata de esas, es como que te tambaleás, ¿no? Vos lo ves con la comunicación, negocios, diseño, coincido total. Yo lo veo mucho, o sea, desde la neuroarquitectura, pero la espiritualidad, digamos, para mí, por ejemplo, si no hay una de esas patas, es como, puedes ser un buen profesional, pero no tenés las habilidades de comunicación o de espiritualidad, ¿no? Te tambaleás, bueno, o viceversa, ¿no? Creo que estamos validando esa faceta interdisciplinaria de la vida integral, holística, que es tan linda. Y bueno, eso, o sea, vos hablas de diseñar experiencias. Yo creo que lo que nos conecta es un poco todo esto, ¿no? O sea, yo hablo de diseñar espacios que sostengan y es parte todo de lo mismo. Y acá para cerrar mi pregunta, ¿por qué hago esta introducción? Es, me gustaría escuchar tu mirada en donde vos sentís que se cruzan esos propósitos entre lo cotidiano de para quiénes diseñamos, ¿no? Y de quiénes diseñamos. Qué difícil. Me hiciste pensar en algo que pero es medio filosófico, ¿no? A veces diseñamos para nosotros mismos, o sea, por nosotros mismos. Es como, digo, si volvemos de nuevo a la frase que hablamos bastante, ¿no? Pero si el hacer te hace ser, a veces es como una excusa para seguir profundizando uno mismo. Entonces a veces pensás que estás diseñando algo porque lo tenés que hacer y porque es tu trabajo en realidad. Mm, En realidad estás buscando destrabar otras cosas con eso que estás haciendo. Y lo hablo en algo personal, a mí me pasa cuando yo busco eh, la excelencia en un flujo, proceso, lo que estamos siguiendo, una experiencia, la que sea, estoy tratando de mostrarme a mí mismo también que estoy a la altura de esa situación mm. y tratando de absorber todo lo que pueda para auto-challengearme y, y poder lograr lo que tengo de fondo, que es que esa necesidad o ese querer ser el mejor diseñador que pueda ser. Entonces tiene que ver mucho con el propósito también, ¿no? Eh, pero en este caso, o sea, yo lo tengo bastante trabajado y yo sé que por eso creo que muchas personas lo hacen de manera bastante inconsciente. Mm. También, o sea, no estás viendo en cada cosita por qué haces lo que estás haciendo, ¿no? Pero sabes que hay algo que es un marco como que te empuja a- a tener un camino o te guía para dónde vas. Nada, vamos a seguir reflexionando mucho sobre el Sí, tema. sí, podemos hacer, Pero o sea, por mí, pero pero el propósito para mí es la clave de todo. sí, mira, te escuché y conectaba con la frase de Séneca, los estoicos, que no sé vos, pero Mm, mentores a veces es que una vez me hicieron una pregunta, ¿quién te hubiese encantado conocer? Y digo, ay, a los mm, estoicos. Bueno, frase de Séneca que dice, no hay viento favorable para quien no sabe dónde va, ¿no? O sea, en realidad ese es el propósito, ¿no? Y lo que nos guía, es que fundamental. sí, total. Y hay mucha gente que a veces habla, o sea, yo mentoreo y di Mm, mucho tiempo clase también, y notas que están medio perdidos, o sea, porque no tienen justamente un propósito en sí. Te dicen, ¿qué puedo estudiar, por ejemplo? mm. ¿Y pero qué querés hacer? O sea, Ay, o sea, ¿para qué vas a estudiar lo que vas a estudiar? O sea, ¿qué me recomendás que haga ahora eh, para continuar? O sea, alguien que recibe diseño. mm, ¿Y qué querés hacer? ¿O qué curso me recomendás? No sé de qué. O sea, hay miles de ay, cosas. Como que... tal Pero eso es cual. porque falta definir bien para dónde querés ir o por qué. Por eso yo en un momento te contaba, cuando me contaste la más personal, cuál es tu historia, por qué estás acá.
yo quería trabajar en una empresa corporativa, sabía que necesitaba saber de negocios, sabía que tenía que estar en ámbitos de empresas, sabía que tenía que tener experiencia en eso, sabía que me tenía que preparar. Y fui haciendo lo que creí mejor en su momento para más o menos armarme para que las condiciones estén dadas para poder estar en un lugar determinado. Si eso no lo tenés claro, es como que te dejas flotando y bueno, puede ser que en el medio te encuentres con algo que al final conectaste y te parece interesante y te gusta, o nunca pase y estás siempre como medio boyando. Y las cosas se ponen difíciles. Hasta en el trabajo soñado las cosas son difíciles. Y sí, es la vida, ¿no? La vida Es lo es no, por interesante, eso. si no. Pero si tenés un propósito de fondo, al menos Mm, sabes que hay algo un poco más allá que solamente lo corto o el trabajo en sí mismo. Hay algo más. Está como más allá el, el objetivo, no solo en el hacer en el momento. Y eso para mí te da una fuerza adicional para cuando todo se pone complicado, bueno, termina ahí. tal cual. No, me encantó y me hace conectar con la parte de la visión de uno mismo, ¿no? Es decir, esa visión de vida, de profesión, y el propósito, justamente, sí, tal cual siento que es lo que lo marca, ¿no? Eh, y conecto con lo que decías antes de cuando alguien te pregunta, bueno, qué estudiar o eso. Esta pregunta de, bueno, ¿cómo te querés sentir también, no? Que mismo lo que vos decías de tu historia. Bueno, en realidad el título, bueno, es anecdótico en base a cómo te querés sentir vos. Después vas a lograrlo todo, pero si vos conectás con esa visión, con ese propósito, te va a ir bien, ¿no? Eh, hace poco también escuché esta idea, me pareció excelente, decir, conectar con tu visión, describite, ¿no? O sea, uno describirse como esa versión elevada, tu versión ideal de vida. Tu única tarea es convertirte en esa persona. Tu única tarea es tomar decisiones para, o sea, ¿qué haría? O sea, a mí una pregunta que me guía en la vida es, ¿qué haría esa versión elevada? Y cuando hablo de versión elevada es la versión de la visión, del propósito de uno. Tu única tarea. Siento que con esa respuesta te vas a llegar a destino. Es como, you have one Y job, ¿viste? es que sí, porque vas a diseñar todo lo que esté alrededor de eso como para poder nutrirlo y lograrlo. O sea, y no es solamente lo laboral, lo que estudias, las personas Mm, con las que te relacionás, lo que consumís, lo que lees, a los 100%. lugares donde vas, que te hace sentir pertenencia. O sea, es como hay un montón de cosas. Por eso creo que a veces, o sea, en lo que uno va haciendo, va performando lo que quiere ser. Por eso lo digo tanto. Sí. Eh, Todo tiene solución. ujú, Si alguien que nos escucha hoy, ujú. ya hablando de propósito, de disfrute, de todo lo bueno, si alguien que nos está escuchando siente que su profesión, hablando de esto, ya no le da ese propósito, no le da disfrute, y te digo esto porque, bueno, son temas que tratamos bastante acá, ¿cómo, ya para ir cerrando este episodio, cómo le hablarías de tu experiencia para recordarle que todo tiene solución? Esa frase, bueno, es una frase que leí tuya, así que tenés que responderla. Sí, es mía. Le falta, hay otra parte que la Ah, completo. me No, faltó. no, no, o sea, es así, pero después la explico un poco más. Todo lo creado por el hombre tiene solución. Ok. Es como la vueltita, A decir, ver. porque si un hombre lo hizo, una persona lo hizo, Hmm, de alguna manera es algo artificial y se puede desarmar y volver a armar, porque fue una creación del hombre, no fue de la naturaleza. Hay cosas que no tienen solución una enfermedad, salvo que pensemos una cura, naturalmente no la tiene. Entonces, visto de esa manera, no hay problema que no se pueda resolver y por lo general no hacemos problemas por cosas muy hmm. pavotas, eh, donde se puede buscar la manera de darle una vueltita. Eh, desde ese lugar yo creo que sí, no hay límite. Y al problema puntualmente de, bueno, ¿qué pasó a esas personas que se desencantaron con lo que venían haciendo y demás? Creo que lo primero que hay que preguntar es qué pasó.
Mm, ¿Cuál fue el momento en el cual se perdió ese encanto? Y puede ser que no se vuelva a recuperar, es como cuando uno se enamora, o sea, no, es muy complejo por algo, o sea, está roto, ya no va a volver a ser igual. Pero también hay dos caminos, volver a recomponer eso que está roto, o ver de qué manera no volver a cometer ese mismo error con otra cosa. mm, Pero si alguna vez, o sea, es muy trillado también, pero si alguna vez estuviste encantado con algo, ¿por qué no podrías volver a estarlo? Es como, bueno, tiene que haber otra cosa. Y yo creo que siempre buscaría eso, habiendo tantas posibilidades de hacer lo que uno quiere, lo que uno realmente le guste o le despierte interés o alegría, ¿por qué no lo haría? Pero creo que tiene que ver con esto de ponerse a reflexionar un poco y salir de ese automático y hacer las preguntas básicas, ¿no? Como hacen los nenes chiquitos, pero ¿por qué? ¿Por qué ya no me motiva? ¿Por qué me motivaba antes? ¿Por qué no estoy haciendo otra cosa distinta? ¿Por qué? Y en algún momento hay una respuesta a eso y hay que animarse bueno, a atravesarlo. Y creo que todo tiene que ver también con una cuestión de actitud. Eh, está la típica imagen de la víctima o protagonista, que está retrillado también. Puedo estar en víctima y me pasó todo esto, y no consigo esto, y no me sale esto, y no puedo esto, y se me complicó acá, y nadie me entiende. Bueno, puede ser verdad también. Es una parte por ahí de eso que existe. Pero la otra es la de protagonista, bueno, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Cómo la voy a dar vuelta? Eh, y dentro de esa caja de herramientas tiene que haber cosas que realmente te ayuden a poder ir por un lugar, por un camino mejor. O tener un propósito o definirlo es clave. Si no lo tenés o si lo tenías y lo perdiste, volver a encontrarlo te hace reenfocar o te hace darte cuenta que ese propósito ya te quedó chico o ya no era, o realmente no era tu propósito o hay otro. Pero después tiene que ver con otra cosa que a mí también me gusta siempre decir o mencionar, de esa actitud de estar hambriento, ¿no? Si no estás, hay una frase que me encanta, que stay hungry, stay foolish. mm. Si no estás hambriento y un poco alocado, o sea, bueno, unas cosas van a pasar por delante tuyo y estás flotando, estás en... Ahora, si estás con esa actitud, vas a ir a buscar, entonces, si no hay propósito, lo vas a crear y si no, lo vas a inventar y si no, algo vas a hacer. Pero si no tenés esa actitud, bueno, estás como muy pasivo. Y después hay otras cosas que también dentro de esas herramientas para mí son importantes, esas actitudes son importantes tenerlas. Ser generoso habilita a que el resto después tenga como esa retribución, que no es por una cuestión transaccional, sino porque termina pasando. O sea, una persona generosa es reconocida y en ese aporte que hace se nutre un montón y después de alguna manera eso vuelve. Creo que en un momento lo habías dicho vos. Ser abierto, que ya lo mencionábamos, es clave. O sea, si estás abierto vas a poder captar todo lo que está pasando por alrededor, en vez de estar cerrado totalmente a un modelo de pensamiento o cómo crees que tendrían que ser las cosas, porque si no te lo puedes cuestionar, no vas a... Si no aceptás que hay un otro que tenga otra manera de ver las cosas, no vas a poder hacer nunca un quiebre, va a ser siempre igual. Eh, ¿Qué más? Después, bueno, obviamente en el hacer equivocarse mucho, es la única manera, no hay que castigarse o castigar tanto el error. No se puede castigar el error cuando siempre es el mismo, entonces no es que es un aprendizaje, sino que es una precariedad, a propósito, una misión. Pero si es un equivocarse en el hacer, es la manera que te permite aprender y mejorar, si no, no hay nadie que haga las cosas bien de una, es medio raro también. Pero no permitirse equivocarse, como el que pasa en la vida cotidiana. El que rinde mal un examen y ya está, no sigue la carrera. Que ya, o sea, no podías tener un error, no podés, no.
O el que esconde un error por miedo a lo que le van a decir, ¿no? Pero bueno, tiene que haber todo un ámbito también en el cual propicie eso. Y después no sé qué más. Cerca de la rota, siempre lo digo también. Sí, muchas personas tienen muchas buenas ideas y no se animan a impulsarlas o a hacer algo porque tienen miedo al que dirán o por cómo los van a juzgar. Y de nuevo, creo que lo decíamos, hay gente que hace, hay gente que no hace y hay gente que critican a los que hacen. Siempre existen esos tres como clúster de tipos de personas. Eh, entonces ya sabes eso, ya cualquiera que haga va a estar expuesto en ese hacer y alguien va a decir algo. Creo que es más respetable si el que hace también está diciendo algo, pero hay ego en el medio, así que nada, hay que cerca la rota y por adelante. Y después nada, lo último es lo que te dije antes, ponerle amor a lo que hace. Se nota, se nota y cuando está genera cosas muy positivas. Me encantó, me encantó, me encantó. Gracias, gracias por eso. Cierro con esta idea. El diseño es herramienta de transformación y todo empieza en cómo nos atrevemos justamente ese animarse que decís a rediseñar nuestra propia vida. Creo que ahí está la magia. Y para cerrar, te hago una última pregunta, Franco. Si tuvieras que dejar un consejo final, algo que leíste, puede ser lo que sea, algo que, una idea que te viene rondando el último tiempo, un dato de color, lo que quieras para así, para compartir, ¿viste? Ese famoso, ahora entendí. ¿Puedes compartirles a todos los que nos están escuchando? Uf, también te digo, tengo tantas cosas en la cabeza. Pero, mira, algo que me lo vine repitiendo bastante estos días porque está apareciendo por todos lados y me parece interesante, es este pre-paper que salió del MIT, que es un análisis en base a cómo estamos usando el cerebro a partir de la inteligencia artificial versus no utilizarla. Y como que el informe lo que descubre es que usamos menos partes del cerebro porque como que nos estamos Mm, acostumbrando a que algo sea automático y no estamos ejercitando. Eh, nada, eso me hizo pensar a, bueno, o sea, no vamos a ir para atrás, no es que esto... Hay mucha gente que escucho que como que está en contra de la IA o la cuestión o algo muy ahí mm, de qué lado estás y toda esa cosa de como si algo de esto se pudiera evitar y en realidad llegó para quedarse. Eh, entonces lo que me hizo reflexionar es, bueno, de qué manera tenemos que prepararnos para eso también. No para el uso de la inteligencia artificial, porque ya está y hay que usarlo, o sea, eso está claro. Sino es cómo nos podemos preparar para también que nuestro cerebro siga estimulándose eh, y entendiendo que hay ciertas cosas que por ahí no las vamos a hacer o van a ser mucho más rápidas, como fue en su momento el googlear y se dejó de usar el diccionario. Ahora hay un pasito más y otro nivel. Bueno, vamos a seguir haciendo para desarrollar nuestro cerebro y nuestra habilidad de resolver problemas, sabiendo que hay una herramienta muy poderosa, que hay cosas que las va a tener instantáneamente. Y eso para mí es como, al contrario de lo que piensan algunos, y es una opinión, que bueno, vamos a ser más incultos o no tan inteligentes, porque la inteligencia va a ser artificial. Yo creo a la inversa, o sea que en el mundo que se viene, de la hora ya te diría, tenés que ser más inteligente aún, tenés que tener más conocimiento y tenés que ejercitarte mucho más de lo que lo hacías antes porque todos van a tener esa herramienta, entonces va a ser mucho más competitivo destacarse también. Eh, pero bueno, me parece que es una buena manera de verlo y no es como, bueno, bajemos los brazos porque ya viene una inteligencia que hace todo, no, al contrario, es mucho más profundo. Gracias, Franco, por esta charla. Gracias por tu tiempo. Realmente un lujo escucharte. Hablo en nombre de todos los oyentes. Estoy segura que opinan como yo. Y para cerrar, además de
que nos contaste antes, quiero pedirte que nos cuentes ahora dónde podemos encontrarte, quienes quieren seguir aprendiendo de vos, y por favor de tu libro, dónde conseguir tu libro. Yo soy la que pregunto eso primera. Así que bueno, eso, ¿dónde te encuentran? Contanos. Y me pueden encontrar en redes, Instagram, Franco Pellegrini, @Franco Pellegrini, en LinkedIn. Y el libro, el último, el modo diseño, está en todas las librerías. Y el diseño del mundo también, ambos en digital. Así que de vez en cuando se agota, por suerte, pero siempre hay. O en Mercado Libre. Me encantó, me encantó, me encantó. Igualmente yo voy a dejar todos tus datos y redes y todo en la descripción de este episodio, así que sepan que ahí está todo. Ujú. Nuevamente gracias, realmente de A corazón por vos. todo lo que enseñaste, compartiste. Fue un lujo, fue un lujo, fue un lujo. Así que bueno, nos veremos en otra ocasión, en otro episodio, quién sabe o no. Claro que sí, cuando quieras. Gracias por invitarme y por la charla que estuvo muy buena, la verdad. Y me llevó un montón de cosas yo también. Todos, todos. Así que bueno, gracias. Y a todos ahí del otro lado por estar escuchando, por destinar su tiempo. Les mandamos un beso enorme, ¿no? Total. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao.